Buenas noches, bienvenidos a otro podcast. Hoy día vamos a hablar sobre vértigo y migraña. La migraña es supuestamente la segunda causa de vértigo después de los vértigos posicionales paroxísticos benignos, aun cuando esta opinión no es compartida por todos los autores, pues la convicción de que existe una estrecha relación entre la migraña y vértigo se refuerza progresivamente. La noción de vértigo migrañoso o vestibulopatía migrañosa o incluso migraña vestibular se basa en el concepto de que la vía migrañosa podría desarrollarse hacia el tronco del encéfalo en lugar de ir de atrás hacia adelante, es decir, de la corteza visual a la corteza sensitiva. Existen 4 cuadros clínicos de los cuales únicamente los 2 primeros son reconocidos por la International Headache Society. La primera es la crisis de vértigo, que corresponde al aura de una migraña basilar. La otra es el vértigo paroxístico benigno de la infancia, que es un equivalente migrañoso, del mismo modo que algunos dolores abdominales. El vértigo migrañoso propiamente dicho está constituido por vértigos rotatorios episódicos, vértigos posicionales y accesos de pseudoebriedad, que son diferentes de las auras migrañosas. El diagnóstico se basa en la coexistencia de al menos una crisis de vértigo con síntomas migrañosos típicos, que aparecen sobre una base de migraña personal y familiar. Lo ideal es registrar nistagmos de tipo central durante las crisis. Ante todo, conviene descartar otras causas mediante la exploración neurológica y la valoración ORL. Finalmente, algunos estados migrañosos son susceptibles de inducir resonancias directas en el oído interno y de inducir vértigo posicional paroxístico benigno clásico o de imitar de forma bilateral los estadios precoces de la enfermedad de Meniere, con sus síntomas auditivos, como plenitud del oído, acúfenos e incluso hipoacusia fluctuante en las frecuencias graves. Por desgracia, pues no existen pruebas subjetivas que permitan demostrar la responsabilidad de la migraña. Tan solo la eficacia terapéutica de los tratamientos antimigrañosos puede producir finalmente resultados convincentes. La fisiopatología de la migraña sigue siendo misteriosa, sobre todo para los vértigos migrañosos. Hay una teoría que es la teoría de la hipoperfusión sanguínea transitoria del laberinto, que podría corresponder al vértigo de corta duración del aura de una migraña basilar. La hipoperfusión sería el resultado de la vasoconstricción que preceda a la vasodilatación arterial dolorosa de la migraña. Sin embargo, la vasoconstricción migrañosa no suele considerarse capaz de producir una isquemia. Por el contrario, el vasoespasmo se incluye claramente como causa de las migrañas oftálmicas. Sin embargo, nada permite afirmar que dicho espasmo puede alcanzar los vasos sanguíneos del laberinto. Otra teoría es la teoría de la onda de depresión cortical invasora. Se conoce la relación de este mecanismo con las auras corticales, con depresión neuronal y diferentes movimientos extracelulares del potasio y el calcio. Podría provocar estos vértigos si alcanzan las áreas corticales vestibulares. Sin embargo, los nistagmos complejos producidos en el curso de los vértigos migrañosos no son compatibles con una afectación cortical pura. Al contrario, necesitarían que la onda depresora alcanzara las estructuras del tronco encefálico y del arquicerebelo al tratar las señales vestibulares. Otra teoría es la teoría de la desinhibición de las estructuras que actúan sobre las entradas sensitivas. La teoría de una hiperexcitabilidad subtendida por una susceptibilidad genética es defendida por numerosos autores. De hecho, se ha convertido en la clásica consideración de los flujos de entrada nocioceptivos, provenientes del nervio trigémino y de las raíces cervicales profundas, que provocan una inflamación estéril vascular denominada neurógena, a través del reflejo trigémino vascular, y una pérdida de control del dolor endógeno por las vías noradrenérgicas que involucran el locus coeruleus y las vías serotonérgicas que involucran al rafinuclei. Es posible que esta pérdida de control perturbe las entradas visuales, auditivas
e incluso vestibulares. Así se explicaría la fotofobia, la fonofobia y la intolerancia a los movimientos en contexto de alodinia, que significa pues sensaciones desagradables, polimorfas, difusas, que son propias de los estados migrañosos. En un caso semejante, las manifestaciones vestibulares procederían de un aumento simétrico de la ganancia de los reflejos vestibuloculares o asimétricos, en caso de crisis de vértigo. Y pues no se manifiestan en forma de aura, sino a la vez que las cefaleas. Otra teoría es la teoría de los neurotransmisores implicados en las crisis. Los neurotransmisores implicados en estas crisis son varios, principalmente la noradrenalina, el 5-hidroxitriptamina, la dopamina y el neuropéptido CGRP. Estos neurotransmisores son conocidos porque modulan la actividad vestibular. Así, el polimorfismo del vértigo migrañoso podría explicarse por la diversidad de sus lugares de acción y la variabilidad de sus contribuciones. Otra teoría también es la teoría del déficit genético de los canales iónicos. Hay algunas enfermedades paroxísticas que son de origen genético y se comportan a la vez como migrañas y accesos de vértigo. En concreto, así lo hacen las enfermedades tipo ataxia episódica familiar, también la migraña hemipléjica familiar, también estas dolencias alélicas relacionadas con mutaciones del canal de calcio, el CA-CANA1A, que responden bien a un tratamiento con acetazolamina, y un diurético, que es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. El vértigo migrañoso podría ser también consecuencia de desequilibrios iónicos locales en relación con la disfunción de estos canales iónicos, ¿no? En particular los del calcio, que como sabemos son comunes en áreas de cerebro y oído interno. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la migraña en el adulto durante su vida se estima en alrededor del 12%. Del 4 al 6% se da más en hombres y del 13 al 25% en mujeres, siendo al menos la relación de 3 mujeres por cada hombre que sufre de migraña. El 27 al 33% de las personas que padecen migraña se quejan de vértigos episódicos y hasta el 72% de un acceso de tipo de pseudoebriedad. La migraña constituye así un factor de predisposición significativo para los vértigos. En estos pacientes, según algunos estudios, la media de la edad se sitúa en torno a los 43 años y la prevalencia en mujeres es muy alta. En cuanto a las formas clínicas, la migraña axilar es una dolencia rara y se refiere clásicamente en chicas adolescentes en el momento de su menstruación, que se intercalan con migrañas con y sin aura, en una base de esta migraña una base vertebrovascular. En la forma típica, las crisis comienzan con una crisis de aura que progresa de más o menos 4 a 5 minutos y hay trastornos visuales como fosfófenos centellantes, visión difusa, y después de esto aparece un vértigo rotatorio con ataxia de tipo cerebelosa. Incluso puede haber hipoacusia y acúfenos no lateralizados. El cuadro puede completarse apareciendo incluso disartria, diplopia, estado de confusión, parestesias bilaterales de las manos, pies y a veces del contorno de la boca y lengua. Las crisis, como cualquier aura, duran menos de 1 hora y desaparece para dar lugar a un dolor de cabeza o una cefalea occipital pulsátil con náuseas y vómitos, que sin tratamiento puede durar incluso de 4 hasta 72 horas. Las formas incompletas se resumen en crisis de vértigos aislados sin cefaleas, asociadas a trastornos visuales, como también la semejanza con el aura bien conocida por el paciente permite relacionarla con una migraña basilar. Por otra parte, la frecuencia de las recidivas, su carácter estereotipado y la relación con otros accesos migrañosos típicos la distinguen de los accidentes isquémicos transitorios. No obstante,
Este argumento evolutivo está ausente durante los primeros accesos y la inquietud justifica una valoración de estudios de imagen en busca de accidentes isquémicos constituidos para hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto al vértigo paroxístico benigno de la infancia, es la primera causa de vértigo en niños y aparece en el 1 al 3% de la población infantil general y en el 10% de los niños con migraña. La historia clínica corresponde a pequeños episodios de vértigo rotatorio o más frecuentemente de ataxia durante unos segundos o a menos de 10 minutos. En las formas más breves, el niño da la impresión de sufrir traspiés, ya que se agarra con fuerza a sus padres. Excepcionalmente puede durar más de 2 horas, pero ya sería muy raro. Se presentan con palidez, náuseas, vómitos y a veces nistagmos asociados, si se presenta la crisis. Y la frecuencia de estas recidivas se sitúa entre alrededor de 2 episodios por mes y una crisis al día. Los accesos están bien sustentados y aparecen cuando los niños están jugando. No se trata de un vértigo posicional, pues las maniobras de Dithal-Pye son negativas. En su forma estricta, la anamnesis encuentra una base migrañosa en padres y el niño a menudo con historia de cinetosis. La exploración vestibular clínica e instrumental no presenta anomalías. Otra patología son los vértigos migrañosos. Los orígenes migrañosos no deben establecerse en la primera crisis. El diagnóstico de vértigo migrañoso ha de construirse de a poco, ante recidivas que presenten todas las formas de los aspectos centrales e incluso periféricos. Los argumentos esenciales son la existencia de antecedentes de migraña, que siguen los criterios que se han mencionado anteriormente, y la presencia de signos especiales durante estas crisis. En cuanto a los vértigos caracterizados por su polimorfismo, en todos los tipos de vértigo se encuentran vértigos episodios por crisis rotatorias en el 50% de los casos. No existe sordera asociada y este aspecto clínico responde a la descripción de Slater, que es un vértigo recurrente benigno, o a la de Leliever, que puede ser una vestibulopatía recurrente. También vértigos posicionales y acceso de pseudoebriedad, que pueden aparecer en solitario o asociados a los precedentes. También crisis de duración variable, corta, de varios minutos o largas, de alrededor hasta 24 horas. Estas personas con vértigo migrañoso también pueden tener sus primeros vértigos continuos agravados por los cambios de posición, que después se pueden transformar en vértigos posicionales puros asociados a ataxia. El diagnóstico se centra entonces en descartar una neuritis vestibular, aunque las pruebas calóricas sean normales. También en estos pacientes puede haber crisis que pueden ser muy breves y violentas, y que aparecen sobre un fondo de pseudoebriedad permanente. Esto es a semejanza de cefaleas en racimo, que se producen sobre un fondo de cefaleas migrañosas moderadas. La aparición de vértigo posicional paroxísticos benignos auténticos es más frecuente en personas con migraña, y esto complica la interpretación de los datos. Otros síntomas vestibulares son la palidez, las náuseas intermitentes o a veces permanentes, la intolerancia al movimiento propio del entorno visual, vértigos cinéticos durante los movimientos bruscos de la cabeza que provocan una cinetosis evidente. El marco evolutivo es también polimorfo. A menudo se van a producir crisis cotidianas en brotes durante varias semanas, meses, con periodos de calma inexplicables. Entre las crisis, las personas pueden permanecer incluso asintomáticas o experimentar persistencia de vértigos cinéticos provocados por movimientos rápidos con náuseas que inducen una sensación de mareo. Esta intolerancia al movimiento se inscribe en el aumento de la sensibilidad a los estímulos auditivos, visuales, que son de origen típicamente migrañoso. En cuanto a la característica de las cefaleas, solo una minoría de las personas padecen acceso de cefalea de tipo migrañoso con cada crisis de vértigo. Las demás tienen o vértigos